Buenos chicos, vamos a trabajar el diagnóstico de la primera guía de trabajo autónomo con respecto al tema del plano cartesiano. Lo primero es decir que el plano cartesiano es un diagrama que permite localizar puntos específicamente dentro de un sistema de coordenadas que se conocen como coordenadas rectangulares, ya que para localizar cada punto, que lo vamos a definir por dos coordenadas que son x y y, debes avanzar la distancia indicada por la coordenada x sobre el eje horizontal y la distancia y sobre el eje vertical. A este punto es el que se le conoce como un par ordenado. Vamos a ubicar en este plano cartesiano esos tres pares ordenados. Bueno, están ya ubicados. Vamos a ver cómo fue que se ubican. En este caso, en el punto A, vemos que la coordenada primera, que es x, es 4. Esa se trabaja en el eje horizontal, entonces la observamos que está acá. Y la segunda coordenada se trabaja en el eje y, que en este caso es este 2. Entonces observamos que a la hora de unir este 4 con este 2, que por eso se les llama un sistema de coordenadas rectangulares, porque observamos que se forman rectángulos, ¿verdad? Donde yo agarro el 4 y lo subo hasta llegar con el 2, observamos que aquí se forma un rectángulo y vemos que ese punto, en este caso sería el A, que le ponemos el puntito, ¿verdad? Donde se cruzan esos dos valores y le ponemos la letra a la par para saber que corresponde a ese par ordenado. Lo mismo con el menos 3 y el menos 6, que correspondería a M. En X, aquí está el menos 3 y en Y, aquí está el menos 6. Entonces, donde se unen esos dos valores formando un rectángulo con el eje X y con el eje Y, ahí estaría el par ordenado M. Y por último está el K, que sería en X menos 5 y en Y 7. Entonces, donde se unen esos dos valores, forman igual un rectángulo y ahí estaría el punto K, o lo que conocemos como el par ordenado K. Venía también, en este caso, o en este ejercicio, el que ustedes ubicaran ciertos pares ordenados, que vamos a observarlos por acá. Dice, ahora intente usted ubicar los siguientes puntos. Entonces, en el caso del punto P, entonces me ubico en 7 en X y bajo a donde está menos 1. Entonces, ahí estaría el punto P. En el caso de S, me ubico en X en menos 1 y subo hasta donde está el 4 en Y. Ahí estaría el punto S. En Q sería en X menos 5 y en Y 5. Ahí estaría el punto Q. El R sería en X1 y en Y menos 5. Entonces sería de 1 en X y bajo hasta donde está el menos 5. Ese sería el punto R. El punto Z sería de menos 2 en X y bajo hasta menos 7. Estaría aquí abajito. Ese sería el punto Z. J sería del punto 1 en X hasta el punto 3 en Y. Ahí estaría el valor del par ordenado de J. El L sería X en 6 y el Y en 6. Entonces lo ubicaríamos en esta posición. Y estos dos últimos hay que tener cuidado cuando una de las dos coordenadas es 0. Eso significaría que el par ordenado va a quedar sobre el eje donde aparece el número, que no es 0. Entonces en este caso, por ejemplo, el Y, que el X vale 0, entonces yo me ubicaría acá, que es donde está el 0, y subiría hasta donde está el Y en 5. Entonces yo me tendría que venir sobre el eje Y hasta llegar al 5. Entonces ahí estaría ubicado el par ordenado Y. Y en el caso del punto T, entonces sería que yo me ubico en menos 4, que está aquí, en el eje X, ¿verdad? Y tendría que subir en Y 0, pero como es 0, quiere decir que no subo. Significa que entonces ese par ordenado queda exactamente en el eje X. Esto es lo que llamamos cortes con los ejes, ¿verdad? Entonces sí es importante saberlo, identificar cuando uno de los dos valores es 0, es porque ese par ordenado va a quedar sobre el eje correspondiente. Si el número que no es 0 está en Y, entonces el par ordenado queda sobre Y. Si el número que no es 0 está en el X, quiere decir que queda sobre el eje X.
Vamos ahora a ver un temita correspondiente a lo que es punto interior y exterior de una figura. Okay. En este ejemplo, bueno, se les da 3 pares ordenados que se ubican en este plano cartesiano, donde A es menos 1,2, que lo podemos observar acá. Aquí está el menos 1, aquí está el 2 y aquí estaría el par ordenado A. El B es menos 1,7, entonces en esta misma dirección del menos 1 subo, pero ahora hasta llegar al 7. Ahí estaría el valor de B. Y el C es 3,2, aquí está el 3, aquí está la dirección del 2 y aquí estaría el par ordenado C. La idea es que unamos esos 3 pares ordenados A, B y C y observamos que lo que se forma es un triángulo rectángulo. Ahora, me dan el par ordenado D, que es 3,6, 3,6, que aquí está el D. Como quedó dibujado fuera del triangulito, que lo vemos que está pintado de celeste, se dice que es exterior. Acá hubo un error con el punto E. El punto E corresponde a 1,3. Ahí yo les hice la corrección en estos días. Entonces, el 1 con el 3, aquí vemos que ese par ordenado E está quedando dentro de la figura. Por eso se dice que es interior. Y el par ordenado F también tiene malas las coordenadas. Correspondía a menos 1,5, que también les hice la corrección. Entonces, el menos 1 con el 5, observamos que ese par ordenado F, que está acá, está quedando sobre la línea de este lado del triángulo, del lado AB. Entonces vemos que en este caso, cuando eso sucede, cuando queda dibujado el par ordenado sobre la línea de la figura que se está formando con la unión de todos estos pares ordenados, se dice que el punto es frontera. Esas son las 3 posibilidades que puede tener un par ordenado. O sea, que un par ordenado sea o exterior a una figura, o sea, interior a una figura, o sea, frontera a una figura. Ahora, algo que también se trabaja en este tema es lo que corresponde a trasladar pares ordenados. ¿Okay? ¿Qué significa trasladar? Entonces, por ejemplo, me dicen, si el punto D se traslada 2 unidades hacia abajo, entonces, ¿qué sería? Irme al punto D y bajar 2 unidades. Iríamos ahí. Pero además dice que se traslada hacia a la izquierda 3 unidades. Entonces, de ahí donde quedé, me traslado ahora 3 unidades hacia la izquierda. Entonces, vemos que el par ordenado D ahora ya no está allá arriba, sino que ahora quedó ubicado dentro de la figura. Entonces, me hacen 2 preguntas, que cuáles son sus nuevas coordenadas. Entonces, si observamos acá, tomando en cuenta los ejemplos que hicimos antes, vemos que ese par ordenado quedó dibujado sobre el eje Y, ¿verdad? En el eje Y. Entonces, cuando queda dibujado sobre el eje Y, significa que la coordenada de X es 0 y la coordenada de Y sería el número en el que quedó, que en este caso es 4. Entonces, el par ordenado sería 0,4. Ahora ya no es 3,6, sino que se transformó a 4,0. Y en este caso ya ahora el punto no es exterior porque vemos que quedó dibujado dentro de la figura. Ahora ese par ordenado se convirtió en un punto interior, ¿verdad? Entonces esa sería la forma también de trabajar las traslaciones. Tenemos que ubicarnos bien si se traslada hacia arriba, hacia abajo. Recuerden que cuando bajo y subo me muevo en el eje Y en la izquierda y la derecha me movería en el eje X, ¿verdad? Entonces para que lo tengan siempre presente. Voy a utilizar este mismo ejemplo para trabajar algunas cositas que se les está pidiendo en los ejercicios, como lo es el perímetro y el área, que algunos han estado preguntándome que cómo era que se sacaba eso. O sea, esos son temitas que se han trabajado en la escuela, se han trabajado en 7º año, pero voy a retomarlo un poquito con este ejemplo para que tal vez no les cueste tanto resolver esa partecita. Usando ese mismo ejercicio, digamos, a ustedes se les está pidiendo en esos ejercicios de la práctica que con ciertos pares ordenados ustedes armen la figura. Bueno, aquí ya la figura estaba armada y lógicamente si les preguntan qué figura se está formando, ya aquí habíamos dicho que era un triángulo, ¿verdad? Incluso, bueno, se puso antes que era triángulo rectángulo, pero con solo que pongan triángulo es más que suficiente. Ahora, lógicamente, que si la figura tiene
4 pares ordenados, ya va a formarse un cuadrilátero. Ahora, recordemos que en los cuadriláteros hay muchas formas. Están los cuadrados, están los rectángulos, están los rombos, están los trapecios, están los trapezoides, ¿verdad? O sea, todas esas figuras son parte de lo que conocemos como cuadriláteros, que son 4 lados. Al existir 4 vértices, ya tenemos que saber que tenemos esas otras posibilidades de figuras, ¿verdad? En el caso de 3 vértices, siempre van a ser triángulos. 4 vértices, entonces serían siempre cuadriláteros, pero los cuadriláteros se subdividen en diferentes figuras. Entonces, es ahí donde debemos, a la hora de hacer el dibujo, observar bien qué figura es la que se forma, si es cuadrado, si es rectángulo, si es rombo, si es romboide incluso, o trapecio o trapezoide, ¿verdad? Ahí ustedes pueden investigar también en internet qué formas es que tienen cada uno de esos que les acabo de mencionar. Ya cuando hay 5 vértices, ya hablamos de un pentágono, 6 vértices sería un hexágono y así sucesivamente. Okay, ¿qué sucede cuando me pedían el perímetro? Okay, el perímetro, recuerden que es el borde de la figura. O sea, es simplemente sumar lo que miden los bordes de la figura. Si ustedes ven aquí en este dibujo, en ningún momento me dicen cuánto miden, pero al estar ubicado en un plano cartesiano, tenemos varias posibilidades. Si los lados van en paralelo al eje X y en paralelo al eje Y, es muy sencillo sacar las medidas porque nada más contamos los cuadritos. Por ejemplo, acá si yo quiero saber cuánto sería el perímetro de esta figura que es el triángulo, entonces AB, como va paralelo al eje Y, nada más cuento los cuadritos que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí la medida de AB es 5. Esa salió muy sencilla. Lo mismo sucede con AC. Como AC va paralelo al eje X, igual nada más cuento los cuadritos. 1, 2, 3 y 4. Pero cuando ya quiero saber cuánto mide el lado BC, aquí ya no se puede hacer contando cuadritos. Esto fue algo que trabajamos el año pasado. En este ejercicio específicamente tengo la posibilidad de encontrarlo de dos maneras. Una era usando el teorema de Pitágoras, que el teorema de Pitágoras me decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces aquí podemos usar esa opción porque el triángulo que yo estoy formando ahí evidentemente es rectángulo. ¿Por qué sé que evidentemente es rectángulo? Porque al ser estos dos lados paralelos a los ejes, yo puedo garantizar que si aquí hay ángulo de 90, porque el plano cartesiano es perpendicular, entonces yo sé que aquí también hay ángulo de 90. Entonces por esa razón es que puedo usar Pitágoras. Pero si ustedes ven que la figura no quedan los lados en paralelo con los ejes, definitivamente Pitágoras no se puede usar porque no hay garantía de saber que el triángulo es rectángulo. Bueno, en el caso que la figura que se forme sea un triángulo, ¿verdad? Lógicamente, porque el teorema de Pitágoras se aplica solo para triángulos rectángulos. Entonces aquí nada más lo que haríamos es pasar el elevado a la 2 que tiene el BC, lo pasamos a raíz al otro lado y hacemos 5 a la 2 más 4 a la 2 me dio raíz de 41. Podemos dejarlo así o podemos sacar el decimal, que sería 6,40. Entonces ya ahí tendríamos las medidas de los tres lados. Entonces si ya necesito sacar el perímetro, nada más sumo esos tres lados. Ahora, esa es una forma, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el triángulo que se me forma no es rectángulo o no hay garantía para saber si es rectángulo? Entonces existía también una formulita que se puede trabajar en el plano cartesiano, que esta la vamos a usar mucho este año, que era la formulita de la distancia. La formulita de la distancia era nada más tomar los dos pares ordenados que yo necesito saber la distancia de uno al otro, que en este caso es el B al C. Entonces yo voy a tomar del B al C estos dos pares ordenados y aplico esta fórmula, que era raíz cuadrada y en un paréntesis resto los X y los elevo al cuadrado, más en otro paréntesis resto los Y y los elevo al cuadrado. Entonces vamos observando para que ustedes vean el cambio. Ok, aquí sería quien sea X1 o Y1 y X2, Y2, eso ustedes lo eligen. Digamos que simplemente decir que, por ejemplo, este es 1 porque es el primer par ordenado, porque lo veo de primero, y esto es los 2 porque es el segundo, ¿verdad? O sea, igual puede ser 1 el C o puede ser 2 el B, el orden en como lo pongamos no nos va a alterar. Entonces, en este caso yo sí lo hice del 2 al 1. Entonces, el X2 sería tomar el X del segundo par ordenado, por eso es que aquí está 3. Pongo el menos de la fórmula y luego va el X1, que sería tomar el X del primer par ordenado, que en este caso sería menos 1. Vea que pongo el menos de la fórmula y el menos del numerito.
y lo elevo al cuadrado, más, ahora voy con los y. Y2 sería el y del segundo par ordenado, que en este caso vale 2. Pongo el menos de la formulita y el y1 sería el y del primer par ordenado, que en este caso es 7. Entonces aquí pongo el 7, igual elevado al cuadrado. Y esto yo lo puedo meter en la calculadora tal y así como aparece, la raíz cuadrada de todo eso, y me vuelve a dar el mismo raíz de 41. Ve que en este caso puedo hacerlo de cualquiera de las dos formas, pero puedo usar Pitágoras solo porque sé que el triángulo es rectángulo. Pero si no sé que el triángulo es rectángulo, siempre se usa la fórmula entonces de distancia, porque esa va a funcionar para cualquier figura, que igual daría 6,40. Entonces ya para sacar el perímetro, y ahí sí, con cualquiera de las dos formas, sería sumar los tres lados. Uno me había dado 5, el otro me había dado 4 y el otro me dio 6,4 o 40. Igual pueden quitarle el 0, eso no va a afectar. Entonces el perímetro nos daría 15,4. Eso en el caso del perímetro. Ahora, ¿qué pasa si me piden el área? Depende de la figura, lógicamente, ¿verdad? Igual como tenemos la posibilidad de buscar en internet, ustedes ponen ahí nada más fórmula del área para el triángulo, fórmula del área para el cuadrado, fórmula del área para el rombo, fórmula del área, o sea, cualquier figura que ustedes quieran, ustedes ponen ahí en internet la fórmula y ahí les va a aparecer. Que en este caso, para el área, en un triángulo, es base por altura dividido entre 2. Entonces, en este caso, sería tomar el valor de la base, que en este caso sería 4, que sería la parte de abajo, que es lo que nos dio AC, por la altura, que en este caso sería 5. Recuerden que la altura es quien forma el ángulo de 90 y dividido entre 2. Entonces hacemos 4 por 5 dividido entre 2, obtenemos que el área es 10, ¿verdad? Entonces ahí va a depender de la figura en que estemos trabajando. Lógicamente, si la figura es un cuadrado, entonces usamos la fórmula del área del cuadrado. Si la figura es un rombo, pues la fórmula del área de un rombo y así sucesivamente. Dependiendo de la figura que se forme, ahí usamos la fórmula del área que corresponde. Ok, chicos, ahora sí, esta es la práctica que tienen que resolver aplicando lo que les acabo de explicar. Este sería el primer ejercicio. Este sería el segundo. Y este es el tercero. En este tercero hubo un errorcito. Este punto J no tienen que hacerlo porque el punto Q no se les está dando. Entonces, lo que hice fue mejor eliminarlo, ¿verdad? Además, les voy a pasar un formulario donde ustedes van a ingresar fotos de las figuras que ustedes construyeron en los 3 ejercicios. La van a hacer como adjuntando fotos y bueno, y darle respuesta a las otras preguntas. Muchas gracias por la atención.